No hay otro en el cual tengamos salvación, Señor. Hoy nos acercamos a nuestro esposo, Señor, a nuestro marido, al único que puede redimirnos. Ven, Señor, pariente cercano, ven, extiende el borde de tu manto sobre nosotros. Queremos ser uno contigo, Señor. Volvemos nuestros ojos a ti, Señor. Nos volvemos al Espíritu. Dejamos a un lado, Señor, toda cuestión de nuestra mente, Señor, de nuestra alma. Todas las cosas terrenales, Señor, las ponemos delante de ti, Señor. Toma nuestras cargas, Señor, y danos paz, Señor. Aligera, Señor, nuestra carga. Trae paz a nuestra alma, Señor, en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando, Señor. En medio de cualquier pecado que hayamos cometido, Señor. Límpianos, Señor, con tu sangre. Y aquí estamos, Señor, buscando tu rostro de todo nuestro corazón, en mansedumbre y humildad, Señor, para glorificar tu nombre y reconocer, Señor, que solo tú eres Dios y que fuera de ti nada podemos hacer. Declaramos que en ti está la vida, Señor. Por eso recurrimos a ti hoy, Señor. Nos acercamos a ti, la fuente de vida, la roca de nuestra salvación. Sé exaltado, Señor, en medio de tu iglesia en esta hora, en el nombre de Jesús. Busqué al Señor y Él me oyó de mis temores. Él me libró de aquellos que le ven. Radiando está y la vergüenza no los alcanzará. Busqué al Señor y Él me oyó de mis temores. Él me libró, aquellos que le ven, radiando está y la vergüenza alcanzará. Magnifica al Señor, exaltemos su santo nombre. Magnifica al Señor, que adorémosle por siempre. Glorifica al Señor y exaltemos su santo nombre. Magnifica al Señor, que adorémosle por siempre, por siempre. Por siempre. Glorificamos tu nombre, Señor. Solo tú eres Dios. Busqué al Señor y Él me oyó de mis temores. Él me libró, aquellos que le ven, radiando está y la vergüenza no los alcanzará. Busca al Señor y Él me oyó de mis temores. Él me libró, aquellos que le ven, radiando está y la vergüenza no los alcanzará. Glorifica al Señor, exaltemos su santo nombre. Magnifica al Señor y adorémosle por siempre. Glorifica al Señor y exaltemos
exaltemos su santo nombre, magnifica al Señor, adorémosle por siempre, por siempre, oh, por siempre, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él yo, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él no, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él no, glorifica al Señor, exaltemos su santo nombre, magnifica al Señor y adorémosle por siempre, glorifica al Señor y exaltemos su santo nombre, magnifica al Señor y adorémosle por siempre, oh, por siempre, oh, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él yo, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él yo, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él no, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él no, Te buscamos hoy, Señor, te buscamos hoy, Señor, porque sabemos que el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. Gracias porque tú nos buscaste, nos encontraste, Señor, y ahora nosotros te buscamos de todo nuestro corazón. Oh, aleluya, porque cuando te buscamos, Señor, te encontramos, te dejas encontrar por nosotros. Gracias, Señor. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Gracias, Señor. Las tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre me ha dado una esperanza en medio de la oscuridad. Vimos las tinieblas,
pero vimos tu luz. Fuimos predestinados para ser rociados por la sangre de Jesús. El valle de la muerte sabe quién soy. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre me ha dado la victoria, la resurrección, en la resurrección. Oh, 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 tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre me ha dado una esperanza en medio de la oscuridad. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Fuimos predestinados para ser rociados con la sangre de Jesús. El valle de la muerte sabe quién soy. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre me ha dado la victoria en la resurrección, en la resurrección. El valle de la muerte sabe quién soy. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre me ha dado la victoria en la resurrección, en la resurrección. Llamado, amado y deseado, cuando merecía morir por mis pecados. Tú me has llamado, amado y deseado, cuando merecía. Gracias, Señor Jesús. Tú me has llamado, amado y deseado, cuando merecía morir por mis pecados. Tú me has llamado, amado y deseado, cuando merecía morir por mis pecados. Tú me has llamado, amado y deseado, cuando merecía morir por mis pecados. Tú me has llamado, amado y deseado. El valle de la muerte, el valle de la muerte sabe quién soy. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre me ha dado la victoria, amén, en la resurrección. El valle de la muerte sabe quién soy. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre me ha dado la victoria en la resurrección, en la resurrección. Tu sangre me ha dado la victoria en la resurrección, en la resurrección. Tu sangre me ha dado la victoria en la resurrección, en la resurrección. Una vez más tu sangre me ha dado la victoria en la resurrección, en la resurrección. Tu sangre me ha dado la victoria. Gracias por tu victoria en la cruz, Señor, porque cuando estábamos en tinieblas, vino tu luz, Señor. El pueblo que andaba en tinieblas, luz le resplandeció. Gracias por traer tu luz a nuestra vida, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a ti te plació elegirnos para ti, Señor. No te importó nuestra condición de pecadores. Tú nos amaste y quisiste perdonarnos. Aleluya, Señor. Gracias por tu victoria en la cruz. Tu sangre nos ha dado la victoria.
Ya no somos más de este mundo, somos tuyos para siempre. Aleluya. Aleluya. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Te amamos, Jesús. Gracias, Señor, por tu victoria. Proclamamos hoy tu victoria, Señor. Tú has vencido, Señor Jesús. Tú venciste en la cruz. Tú venciste, Señor, porque llevaste, Señor, nuestros pecados a la tumba y resucitaste al tercer día, Señor. Expusiste públicamente a nuestros enemigos y nos llevaste a la presencia del Padre en victoria. Aleluya, Señor. Aleluya al Cordero que venció. Señor Jesús, te bendecimos, proclamamos tu gloria, proclamamos tu obra perfecta. Yo tengo un lugar y una identidad en lugares altos donde tú estás. El juicio cayó sobre de ti y pagaste mi deuda al morir. Yo tengo un lugar. Yo tengo un lugar, una identidad en lugares altos donde tú estás. El juicio cayó sobre de ti y pagaste mi deuda al morir. Gracias, Señor Jesús, porque el juicio que era sobre nosotros cayó sobre ti. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor Jesús. Ahora somos libres. Él me creó, mi vida me dio. Postrer Adán, justicia de Dios, primogénito entre los muertos. Gloria a Jesús, quien pagó por mi maldad
Gloria a Jesús. Gloria al Cordero. Y Él me creó y vida me dio, espíritu de vida. Él es postrerada, justicia de Dios, primogénito de entre los muertos. Postrerada, justicia de Dios, primogénito de entre los muertos. Primogénito de entre los muertos. Primogénito de entre los muertos. Amén. Primogénito de entre los muertos. Gracias, Señor, por entregarte a la muerte, Señor, por nosotros. Tú fuiste el primero en dar tu vida, Señor. Y ahora nosotros queremos darla por ti también, Señor. Gracias por tu amor, por tu presencia, por tu espíritu en nosotros, Señor. Gloria a tu nombre para siempre, Jesús. Amén. Señor Jesucristo, bendecimos tu nombre precioso en esta tarde, en esta reunión de iglesia. Te damos muchas gracias, Señor, porque, Señor, pues tú nos has buscado y nos has encontrado, Señor, y nosotros también te buscamos y tú nos encuentras también. Gracias, Señor, por esta búsqueda mutua. Tú nos buscas y nosotros te buscamos a ti, Señor, y te encontramos, Señor, y hoy te pedimos esto en el nombre de Jesús. Estamos congregados como tu iglesia, como tu pueblo, Señor, y deseamos, Señor, la leche espiritual no adulterada, Señor, para crecer para esta salvación de nuestra alma. Gracias porque tú nos has hecho renacer para una esperanza viva, Señor, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Señor, te adoramos, te bendecimos y ponemos delante de ti este tiempo, Señor. Rogamos tu ayuda, tanto para escuchar como para hablar la palabra, Señor. Así que ayúdanos, Señor, que sea tu espíritu ministrándonos, que sea tu palabra corriendo en medio de nosotros, Señor, haciendo tu obra en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, estamos en 1 de Samuel capítulo 21 y estamos revisando del versículo 10 al 15, donde hemos hablado cómo David llegó a Gat. Ya hablamos lo que significa Gat y cómo David cayó como prisioneros de los filisteos y estuvieron a punto de matarle. Pero David pues tuvo que aparentar ser una persona demente, dejaba escurrir pues la saliva por su barba y también arañaba las puertas de la ciudad, de tal manera que leemos que el rey de Gat, llamado Aquis, pues a final de cuentas lo expulsó y dijo: ha de entrar en mi casa un loco como este, ya tenemos suficientes locos, ¿para qué quiero uno más? Así que lo echaron fuera y pues bueno, esta fue la manera en la que pudo librarse David. Se escucha como con mucho eco, ¿no? Bueno, gracias ahí técnica en audio.
Bueno, ok. Entonces, pues vimos esta situación, ¿no? Hablamos de esto. Entonces, cuando David se fingió estar loco, en ese momento es en el que él pudo experimentar lo que está en el Salmo 34, que es lo que quiero que veamos hoy. Así que primero quiero leer rápidamente Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 13, y nos vamos al Salmo 32, para tomar pues la secuencia de lo que estamos viendo. Dice, Primera de Samuel 21, 13, dice, y cambió su manera de comportarse, ¿de acuerdo? Acuérdense que vimos esto, la palabra comportarse significa sabor, ¿sí? Entonces, este David, en ese lugar llamado Gad, perdió su sabor, fue como la sal que se volvió insípida y comenzaron a pisotearlo. Esto también ya lo vimos en el Salmo 56, en el versículo 2, pero vamos a seguir aquí. Dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. ¿De quiénes? De Aquis y de los siervos de Aquis, es decir, de los filisteos. Dice, y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Entonces, en base a este versículo, David experimentó el Salmo 34 y vamos a echar un salto para allá y vamos a hablar del Salmo 34. Bueno, vamos a iniciar desde el título porque aquí también tenemos que aclarar algo. Dice el título del Salmo 34, la protección divina. Y luego dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante, ¿sí? Cuando mudó su semblante delante de Abimelec. Dice, y él echó y se fue. Entonces, este título aún pues nos deja ver lo que experimentó David. David aparentó ser un loco, un demente, ¿sí? Cambió su semblante, nos dice este título, delante de Abimelec, y Abimelec dice aquí que lo expulsó, lo echó fuera y David se fue. Bueno, podemos decir, pues no dice Primera de Samuel que era Aquis, entonces ¿por qué aquí dice Abimelec? Solamente quiero aclarar esto y vamos a iniciar. Abimelec era un título real que se les daba, en este caso, al rey Aquis, así como en Egipto se levantaban muchos faraones, tenían diferentes nombres, pero era faraón, ¿no? Faraón con tal, hubo muchos faraones, a todos se les conoció como faraón y era como un título real el nombre de faraón, o en el Imperio Romano, ¿sí? A todos se les llamaba César, ¿de acuerdo? Bueno, pasa exactamente lo mismo con este título del Salmo 32. Aquí cuando se menciona Abimelec era un título real, pero el verdadero nombre de este rey es Aquis, del que estamos hablando. Bueno, una vez aclarando este asunto, vamos a avanzar aquí. Vamos, de hecho, a leer todo el Salmo 34 y vamos a ir hablando por bloques de este Salmo 34. Dice, bendecirá Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué interesante, porque ahorita se cantó, la primera canción está basada en esta experiencia de David. No sé si fue intencional, no creo, pero qué padre que Dios acomoda aún esas cosas, ¿no? Pero el primer canto que tuvimos hoy está apoyado y basado en esto que estamos leyendo aquí del Salmo 34. Así que vamos a seguir, versículo 2, dice, en Jehová se gloriará mi alma. Dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre, es lo que estábamos cantando. Y luego el 4 también dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gusten y vean que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Teman a Jehová ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Vengan, hijos, óiganme, el temor de Jehová les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal,
para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad. Qué tremendo. Dice, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Bueno, este salmo fue precisamente escrito por David cuando se fingió loco para que Aquis lo expulsara de Gat y para que David, pues lógicamente, pudiera conservar la vida. Entonces, este salmo es una declaración de la confianza de David en Dios, del gozo que recibió David en medio de esa dificultad, ¿sí? Cuando Dios pudo rescatar su vida, porque David, al expresar esto del Salmo 34, estaba declarando la fidelidad de Dios, cómo Dios fue fiel en un momento tan crítico en su vida. Recuerden que 1 Samuel 21, estamos hablando de una crisis que estaba experimentando David, porque a partir del capítulo 22, David como que otra vez retoma su calidad, su confianza en Dios, su vida en Dios, y hace a un lado muchas cosas que en el capítulo 21 vimos que fueron pues negativas, que se equivocó David, ¿no? Como el mentir, etcétera, ¿de acuerdo? El pedir la espada de Goliat, etcétera. Pero ya para el capítulo 22 ya vemos que, 1 Samuel 22, ya vemos que David otra vez como que retoma su vida espiritual, su andar en el Señor. Eso lo vamos a ver pues más adelante. Pero precisamente esta oración de David, este Salmo 34, es lo que nos revela este despunte de David. O sea, como que otra vez se ubicó en el lugar correcto y comenzó a caminar nuevamente con el Señor, y aquí lo podemos ver. Los primeros 3 versículos de este Salmo constituyen, como ya pudimos leer, una alabanza a Dios, ¿no? Y dicen estos versículos: bendecirá a Jehová en todo tiempo. Qué tremendo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice aquí, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Entonces, estos primeros versículos son una alabanza de David a Dios. Y bueno, los siguientes versículos, después de estos 3, pues ya comienza David a expresar el motivo de su alabanza. Entonces, en los primeros 3 versículos podemos ver la alabanza que David levantó a Dios. Ahora, fíjense cómo inicia este versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Esto está impresionante porque David bendecía a Dios en cualquier tiempo, amados hermanos, en tiempos buenos y en tiempos malos. En este momento tan crítico donde él fue prisionero en Gat por los filisteos, donde estuvo a punto de perder la vida, estaba en peligro completamente en ese lugar, David bendijo a Dios. Y lo vemos en este primer versículo porque es lo que dice aquí precisamente David: bendeciré a Dios en todo tiempo. David aprendió en este tiempo tan difícil donde su vida estaba expuesta, estaba en peligro, él aprendió a alabar a Dios, a bendecir a Dios en todo tiempo, en todo tiempo. Entonces vemos que David hizo esto, alabar a Dios en todo tiempo. Tal vez para nosotros en los tiempos buenos es muy fácil alabar a Dios y podemos exaltarlo, podemos estar contentos, podemos estar felices, podemos decirle te amo, serle fiel en todo lo que Él nos pida. Pero cuando hay tiempos malos, podríamos decir lo mismo, podríamos seguir bendiciendo a Dios, porque Él es digno de alabanza, no importa el tiempo que estemos viviendo, sea bueno o sea malo. David aprendió esta clave, amados hermanos. Él bendecía a Dios en todo tiempo, y cuando expresó esto, él estaba viviendo un tiempo muy crítico. Su vida estaba en peligro. Estaba en un lugar, acuérdense, Gat, ¿sí?, que significa halagar, y ya hablamos de eso, ¿no? Un lugar que representa el justo juicio de la ira de Dios sobre la maldad en la tierra. David estaba en un lugar equivocado
pero vemos que aunque su vida estaba en peligro y pudieron haberlo matado, él bendijo a Dios en todo tiempo. En un tiempo bueno, tiempo de bonanza, tiempo de tranquilidad, tiempo de paz, tiempo de gozo, pero también en tiempos adversos, difíciles, duros, donde la vida estaba en peligro. David bendijo a Dios en esa situación. Bueno, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 20, nos expresó esto de manera idéntica. Así como David, el apóstol Pablo también lo expresó en su carta a la iglesia de Éfeso. Y dice, Efesios 5:20, dice, dando siempre gracias, fíjense lo que dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Pablo está diciendo que nosotros debemos de dar gracias siempre a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo, porque no podemos evitar los tiempos malos. ¿O quién puede levantar su mano aquí de los que estamos reunidos y decir, toda mi vida ha sido Disneylandia? O sea, nadie podríamos decir eso, ninguno. Y vemos aquí que el apóstol Pablo dice que tenemos que aprender a darle gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Pablo está hablando de aquí de dar gracias a Dios por todo, está hablando de todo. Gracias por los alimentos, gracias por este día, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias porque tengo trabajo, gracias porque tengo estos frijoles. Gracias, Señor. Gracias por todo, aún en los tiempos adversos tenemos que darle gracias a Dios también, porque debemos recordar lo que dice el mismo apóstol Pablo en Romanos. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, aún cosas difíciles, tal vez no podemos comprenderlas en el momento en el que las estamos viviendo, pero aún sin entender completamente ese tiempo difícil que estamos viviendo, debemos decirle a Dios, gracias Señor, tú sabes que te amo y como te amo, esto resultará en bien, según Pablo en Romanos también. Bueno, en Primera de Tesalonicenses 5:18, el mismo apóstol Pablo expresa lo mismo. Dice aquí, Primera de Tesalonicenses 5:18, dice, den gracias en todo. En todo, dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Así que Pablo expresó lo mismo que David, bendeciré a Jehová en todo tiempo, dijo David, y Pablo dice, den gracias en todo, al Padre en el nombre de Jesucristo. Así que podemos ver que David, aún en este tiempo donde estaba su vida, insisto en esto, en gran peligro, él pudo abrir sus labios y bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso es el Señor. Bueno, en el versículo 4, del versículo 4 al versículo 10, vemos un bloque, como que este bloque podemos identificar que en estos versículos del 4 al 10, David nos enseña el motivo de su alabanza a Dios. Como dije, los primeros 3 versículos es una adoración, una exaltación a Dios, una alabanza a Dios, pero del versículo 4 al 10, David nos revela el motivo de su alabanza a Dios. Así que vamos a ver este bloque de estos versículos del Salmo 34, del 4 al 10, y vamos a ver algunas cosas aquí. Dice el versículo 4, busqué a Jehová, fíjense qué interesante, dice, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Esta palabra buscar me ha llamado la atención en estos días, porque el lunes que tuvimos aquí una reunión, pues hablamos un poquito de esta palabra. Y esta palabra, amados hermanos, pues la platiqué el lunes, pero viendo este salmo es la misma palabra de un tema que di el lunes aquí en la reunión. Entonces, esta palabra buscar significa frecuentar, eso significa, o sea, David
frecuentaba esta búsqueda por Dios. Pero también esta palabra significa seguir en persecución. Seguir en persecución. O sea, David estaba persiguiendo a Dios. ¿En qué momento? Pues en este momento. O sea, David aprendió a perseguir a Dios, a buscar la presencia de Dios en cualquier tiempo, en los buenos y en los malos. Pero esta palabra buscar, o sea, buscar a Jehová, nos habla de que David estaba persiguiendo a Dios. De una manera u otra, él estaba insistiendo en esta búsqueda continua por Dios. Esto está impresionante porque podemos ver que Dios también espera esto de nosotros, que podamos nosotros buscarlo persiguiéndolo. Fíjense, muchas veces nos afanamos por el trabajo. Yo recuerdo mucho, pues en la Ciudad de México, ¿no? Un dicho, no sé si aquí también se aplique, pero cuando iba alguien al trabajo y te lo encontrabas en la calle, ¿qué onda? ¿Dónde vas? Voy a perseguir la chuleta, decía, ¿no? Y ya entendías que iba a trabajar. Voy a perseguir la chuleta, ¿no? Y bueno, a veces perseguimos esas cosas, y no digo que estén mal, tenemos que, pues, laborar, ¿no? Pero, ¿qué tal si nosotros también perseguimos no a la chuleta, sino perseguimos a Dios? Tanto en los tiempos buenos como en los tiempos malos. Y esta palabra, buscar, está en este versículo 4 y también en el versículo 10. Dice el versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces encontramos en estos dos versículos, en el 4 y en el 10, la palabra buscar, y es la misma. Esta palabra buscar, aparte de seguir en persecución a Dios, también significa preguntar. Fíjense, es interesante porque cuando tú preguntas por Cristo, preguntas por Dios nuestro Padre, lo estás buscando. A veces en los tiempos difíciles, como este que estaba viviendo David, pues David podía decir, Señor, ¿dónde estás? Podía preguntar seguramente, ¿dónde estás, Señor? Estoy aquí como un prisionero cautivo por los filisteos y de pronto he caído en este pecado de incurrir en mentiras constantemente. Estaba en lugares donde encontré reposo, descanso, tranquilidad, pero ahora estoy aquí en Gat. ¿Dónde estás, Señor? Y el preguntar por Dios es buscarle, es perseguirle, amados hermanos, cuando preguntamos por Él. Esta palabra buscar también significa pedir, es decir, que cuando oramos a Dios y pedimos algo en el nombre de Cristo, le estamos buscando. Pero también esta palabra significa acordar, y esto me conmovió mucho, porque cada vez que tú te acuerdas de Cristo a través del día, ¿no? Cuando tú recuerdas un pasaje en las Escrituras que has leído y te acuerdas del Señor Jesús, te acuerdas de Dios nuestro Padre, es una actitud de búsqueda. O sea, tú de pronto puedes estar con muchas actividades en el día, pero cuando viene a tu pensamiento el que recuerdas un texto de la Biblia, el que te acuerdas de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es una búsqueda. Y eso está impresionante porque esto me deja ver, amados hermanos, que nuestra vida constantemente está en esta persecución por Dios. Yo no sé tu experiencia, pero a veces estoy constantemente pensando en muchas cosas de la Escritura, y estoy leyendo la Biblia y de pronto estoy en otras actividades, pero recuerdo aquello que leí, aquello que estuve meditando en las Escrituras, y esa es una búsqueda continua de Dios. Bueno, también esta palabra buscar significa desear. Entonces, ¿qué tanto nosotros deseamos al Señor? Bueno, eso implica esta palabra. Ahora, esto ya también lo compartí aquí en algún momento, cuando David, dice la Biblia en 1 Samuel 14, versículo 13, que David era conforme al corazón de Dios, pero dice que Dios buscó a David, dice, busqué a un hombre conforme a mi corazón. Y en Hechos y en otros pasajes de la Escritura, el Salmo 89, la Biblia nos dice que Dios se encontró a David. O sea, primero lo buscó y después lo encontró.
y podemos ver esa actitud de parte de Dios. Dios, por un lado, nos está buscando, pero también Dios espera que nosotros le respondamos de igual manera. Él nos busca, así como Dios buscó a David, ¿sí? Y lo encontró. Dios también espera de nosotros lo mismo, que nosotros le busquemos a Él, porque Él se va a dejar encontrar por nosotros. Entonces, nosotros le buscamos y Él nos busca, y en esa búsqueda mutua nos encontramos. Qué impresionante es el Señor. Entonces, eso implica esta palabra. Entonces, podemos ver que David dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Dice: y me libró de todos mis temores. Entonces, Jesucristo en Mateo 7:7 también dijo eso: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Es decir, que si nosotros buscamos a Dios, Él se va a dejar encontrar por nosotros. Él no se va a resistir. La Biblia dice: acercaos a Dios, acérquense a Dios, dice, y Él se acercará a ustedes. Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, con esa confianza podemos buscarle, sabiendo que Él tiene toda la intención de manifestarse cuando le buscamos. Entonces vemos esta situación. Cuando David buscó a Dios, fíjense bien, porque aquí el versículo 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este Salmo 34 nos deja ver que David, cuando estaba preso, cautivo ahí entre los filisteos, tenía mucho temor, tenía muchas angustias, estaba realmente atemorizado. Recuerden eso que también lo vimos en Primera de Samuel, en el capítulo 21, pero en el versículo 12, cuando los filisteos, los siervos de Aquis, dijeron: aquí está David, del que se canta, Saúl hirió a sus miles, pero David a sus 10,000. Cuando David escuchó eso, nos dice Primera de Samuel 21, versículo 12, dice que David tuvo gran temor de Aquis, el rey de Gat. Tuvo gran temor, y este salmo, el 34, nos deja ver cómo David estaba angustiado, estaba extremadamente temeroso, porque estaba en poder de los filisteos y podían matarle. Y desde este versículo 4 podemos ver la explicación de la alabanza de los primeros 3 versículos del Salmo 34, el motivo por el cual David alabó de esta manera a Dios. Porque dice aquí el versículo 4, estamos en ese: busqué a Jehová y Él me oyó, ¿sí? Y me libró de todos mis temores. David, en medio de Gad con los filisteos, estaba angustiado y estaba temeroso. Estaba muy temeroso. Entonces, cuando David buscó a Dios, su temor hacia los filisteos que lo tenían capturado y que podían hacerle daño, de pronto ya no estaba. Cambió, ¿sí? Totalmente. El temor de David hacia los filisteos cambió. En este salmo lo vemos, rotundamente cambió su temor. Cuando estuvo ahí preso, David estaba tembloroso. Estaba de verdad pues con angustia y con temor de lo que le pudieran hacer los filisteos. Pero una vez que comenzó a alabar a Dios, a buscar a Dios, a clamar a Dios, como nos dice este Salmo 34, entonces el temor de David cambió, ¿de acuerdo? Ahora su temor ya no era con los filisteos, según el Salmo 34. El temor de David cambió, ya no temía a los filisteos, ya no tenía temor de este Aquis, el rey de Gat, sino que ahora su temor, ¿sí?, era hacia Dios, hermanos, el temor de David. Primero estaba temeroso David porque estaba como un prisionero ahí con los filisteos y podían matarle, pero después cambió su temor y su temor ahora fue dirigido hacia Dios, y con este temor de David, David se sentía ahora protegido. Cuando tú temes a los hombres, pues estás temblando y piensas lo peor. Pero cuando tu temor se enfoca en Dios, tienes paz y tranquilidad. Es muy diferente el temer a los hombres que el temerle a Dios. Y David aprendió esta lección en Gat, en medio de los filisteos. Y lo vemos expresado en este Salmo 34. Entonces ahora el temor de David
ya no era hacia los filisteos, ya no era hacia el rey Aquis. Ahora el temor de David era hacia Dios. Y cuando cambió su temor hacia Dios, entonces David se sintió protegido por Dios. Eso es lo que pasa. Cuando tú le temes al Señor, estás protegido. O sea, tú sabes que estás seguro, que puedes experimentar la paz de Dios, puedes experimentar su cobertura, el reposo de Dios cuando el temor de Dios está en tu corazón. Parece raro que estemos diciendo esto, pero el temor al ser humano es peligroso, es dañino, ¿de acuerdo? Mientras que el temor a Dios nos da paz, seguridad, confianza y tranquilidad. David, en medio de este tiempo tan difícil, cambió su temor de los filisteos a Dios y experimentó precisamente esto: paz y confianza en Dios. Bueno, cuando nosotros tenemos temor hacia Dios, pues estamos bajo su protección. Así que el temor de Dios nos hace mucho bien, hermanos, mucho, mucho bien. Sin duda alguna, el temor a Dios nos hace mucho bien. Fíjense, en este Salmo 34 vamos a leer los siguientes versículos y vamos a leer la seguridad que tuvo David al tener temor en Dios. Temor en Dios, ¿de acuerdo? Ya no en los filisteos, ya no en la muerte que podían darle los filisteos, sino vamos a leer la seguridad que le dio el tener temor en Dios. Así que del Salmo 34 vamos a leer los siguientes versículos: el 4, el 6 y el 7, el 9, el 11, el 17 y el 19. Y en estos versículos vamos a ver cómo el temor de David ya no se enfocó en los filisteos que podían matarlo, sino se enfocó en Dios y pudo reposar, pudo descansar y pudo tener seguridad y paz. Así que, ¿están listos? Vamos a leer estos versículos. El 4, pues ya lo leímos: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¡Qué tremendo! Entonces el temor de David ya no estaba en Aquis, ya no estaba en los filisteos que lo tenían capturado. Ahora su temor estaba en Dios. Busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 6. Este pobre, ¿sí? David decía: yo soy pobre. Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Entonces David estaba temeroso y angustiado. Versículo 7. El ángel de Jehová acampa, fíjense bien, alrededor de los que le temen. Entonces vemos aquí cómo David ya cambió completamente su temor. Ya no era con los filisteos, sino que ahora su temor era hacia Dios. Dice: y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces David podía estar ahora experimentando este versículo: Dios acampando alrededor de él y Dios mismo defendiéndolo. Qué impresionante es esto. Entonces aquí vemos esto. Luego el versículo 9, fíjense lo que dice David. Ya hasta nos aconseja esto, ¿no? Y nos dice: teman a Jehová, ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Sí se dan cuenta de eso? Cómo David cambió su temor. Ya no era el temor hacia los hombres, hacia los seres humanos que podían tal vez quitarle la vida en el cuerpo, pero no podían tocar su alma, como dijo Jesucristo. Teman no a los que matan el cuerpo, sino más bien teman a aquel que puede arrojar tu alma al infierno. Y Jesucristo estaba hablando de él mismo. Entonces aquí vemos que David cambió su temor y ahora su temor estaba enfocado en Dios, y esto le dio paz, confianza, seguridad, tranquilidad y reposo, y pudo ver la salvación de Dios. Vamos al versículo 11. Dice: vengan hijos, óiganme, el temor de Jehová les enseñaré. Qué impresionante. David podía ahora decirles, recuerden que David más o menos aquí tenía como 20 años ya, más o menos, y él de pronto dice: a ver, vengan hijos míos,
óiganme. Un padre muy joven, bueno, aquí todavía no tenía hijos, pero más bien a lo que me refiero es que él podía ya colocarse como en una posición de madurez y decir: vengan hijos, óiganme, les voy a enseñar algo. Les voy a enseñar algo que es muy importante. No les voy a enseñar una técnica de cómo cocer los frijoles en la olla express. No les voy a enseñar la tabla del 2. No les voy a enseñar esto o aquello. Más bien, el temor de Jehová les enseñaré. David ahora podía enseñar y decir aquí: óiganme, porque el temor de Dios les enseñaré. Versículo 17. Claman los justos y Jehová oye. Dice: y los libra de todas sus angustias. Y el versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces vemos en estos versículos, hermanos, cómo David, pues ese temor que tenía por estar pues como prisionero de los filisteos se esfumó. Ya no tenía temor de Aquis, ni de los siervos de Aquis, de ninguno de ellos. Ahora su temor estaba enfocado en Dios, y esto fue muy positivo. ¿Por qué? Porque David pudo experimentar la protección de Dios, la paz y la confianza de que Dios saldría por él. Bueno, hablemos un poco más del temor de Dios, porque esto es interesante, porque lo vemos aquí en este salmo, cómo David tuvo temor en Dios, y esto fue para bien. Y vamos a ver algunos versículos que nos hablan del temor a Dios. Dice Proverbios 1:7. Sé que estos versículos los sabemos, pero no está por demás el citarlos. Dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Qué tremendo. El principio de la sabiduría. O sea, fíjense, el temor a Dios nos hace sabios, nos hace inteligentes. No sabios e inteligentes según el mundo, sino que el temor de Dios nos hace sabios e inteligentes espiritualmente. Porque la sabiduría de este mundo pues es una locura, ¿de acuerdo? Y los príncipes de este mundo, dice Pablo, mueren en su sabiduría. Pero la sabiduría que procede de Dios, ¿sí? Pues ahí dice Santiago, ¿no? Que es buena, es pacífica, es amable, etcétera, etcétera, y es del cielo, mientras que la sabiduría del mundo, Santiago dice algo tremendo. La sabiduría del mundo, dice, es animal, es diabólica y terrenal. Dice terrenal, animal y diabólica, ¿sí? Entonces podemos escuchar a mucha gente que el mundo reconoce como sabia, pero es la sabiduría del mundo, y delante de Dios no tiene ningún valor, y morirán en su sabiduría la gente del mundo. Pero la sabiduría que procede de Dios es celestial, amados hermanos, es espiritual, procede de Cristo mismo, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:30 nos dice, y en el versículo 24, que Él es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría. Así que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, cuando el temor de Dios está en nuestro corazón, somos sabios. Somos sabios, amados hermanos. Y aquí el autor, pues aquí de Proverbios, nos dice que este es el principio. ¿Quieres ser una persona sabia espiritualmente, de acuerdo? Pues en la iglesia, en tu familia, en esta tierra, ¿sí? Este es el principio, el temor de Dios. El temor de Dios es el paso 1. El paso número 1 para ser sabios es el temor a Dios. Bueno, vamos a Proverbios 8:13. Fíjense. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Sí? Entonces, fíjense, porque yo sé que todos ustedes han experimentado esto.
que cuando estás a punto de practicar algo que es maligno, cuando estás a punto de practicar un pecado, cuando estás a punto de cometer una iniquidad, viene este temor de Dios que te impide llevarlo a cabo. Entonces dice aquí que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, cuando tú de pronto viene ese temor sobre tu vida, de que voy a pecar si hago esto, estoy fallándole a Dios, esto me va a traer consecuencias sobre mi vida. Y aquí vemos que el temor a Jehová es aborrecer el mal. Nos dice aquí, dice la soberbia también es el temor a Jehová, la soberbia y la arrogancia, eso también, o sea, no tiene que estar en nuestras vidas, ni el mal camino, dice aquí, y la boca perversa tampoco, y eso era aborrecido por el autor de los Proverbios. Vamos al capítulo 14, versículo 16. Dice aquí, Proverbios 14, 16. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado, ¿sí? Pero el sabio teme y se aparta del mal. Así que si esto me causa temor, pues voy a utilizar la sabiduría de Dios, que es este temor que está sobre mi vida. Así que si voy a hacer algo y tengo temor de hacerlo porque sé que no es lo correcto, pues me aparto de eso. Y entonces vengo a ser una persona sabia. Y vamos a Proverbios 16, versículo 6. Proverbios 16, versículo 6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, el temor a Dios es una protección, amados hermanos. Es una protección para nosotros. Y yo sé que todos sabemos lo que es el temor a Dios. No creo que haya ninguno entre nosotros que no sepa lo que es el temor a Dios. Eso que te pone una barrera para no hablar, para no hacer, para no pensar. Eso es el temor de Dios. Y todos lo hemos experimentado, sabemos de lo que se trata, ¿no? El temor a Dios es apartarnos del mal. Y bueno, regresando al Salmo 34, sigamos avanzando. Ya vimos el versículo 4 un poco. Ahora dice el versículo 5. Dice el versículo 5, leemos algo interesante en esta situación de David. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esto es interesante porque recordemos cómo estaba David en Gat. Estaba en peligro de muerte. Y dice 1 de Samuel, capítulo 21, versículo 13, ¿sí? Que David se fingió el loco, ¿no? Y dejaba escurrir la saliva por su barba y arañaba las puertas de la ciudad. Entonces, pues ¿cómo está un loco, no? O sea, pues no sé, a veces hasta su rostro puede ser diferente, ¿no? Entonces, pues David tuvo que aparentar estar demente, pero David pudo experimentar de parte de Dios lo que está en este versículo 5. Para Aquis y para los filisteos estoy loco y soy un demente, porque estoy actuando así por temor a que me quiten la vida. Pero dice este salmo en el versículo 5 que los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Qué tremendo, amados hermanos, porque cuando nosotros miramos al Señor, somos alumbrados, pero también nuestros rostros no son avergonzados. Aunque David tuvo que experimentar y tuvo que fingir que estaba loco, su rostro, ¿sí?, no fue avergonzado, dice aquí la Escritura. O sea, Dios, ¿cómo se dice? Reivindicó. ¿Sí lo dije bien? ¿Sí, más o menos? Bueno, ya lo dije, me salió bien, ya. A David, ¿de acuerdo? Dios lo hizo. Porque David de pronto se fue a meter a Gat. Y Dios dijo, bueno, pues, acuérdense que ya hablamos un poco de esto. Dios dijo, bueno, estabas en Nayot en Ramá, ahí estabas bien con Samuel.
¿Dónde está mi gobierno? ¿Dónde está la palabra profética? ¿Donde se canta y se alaba? ¿Donde la gente que va es llena del Espíritu? Ahí estabas bien. Bueno, te moviste a Nob, allí también estaba bien, porque ahí estaba mi casa. Ahí recibiste los panes de la presencia del rostro de Dios, ¿de acuerdo? Pero comenzaste ahí con una serie de mentiras y ahora estás aquí en Gat. Ahora tienen tu vida cautiva, estás preso y están a punto de matarte. Así que síguete fingiendo un poquito el loco, porque de esta manera Aquis vas a quedar desacreditado delante de Aquis y te va a expulsar de su tierra. Así que finge un poquito más, ¿de acuerdo? Pero como me has mirado, David, como me has mirado, tus ojos ahora están alumbrados y tu rostro no será avergonzado. Qué tremendo, amados hermanos. Tu rostro no va a ser avergonzado. Muchas personas pueden pues vaticinar esto, ¿no? Que vas a ser avergonzado por hacer ciertas cosas para el Señor. Pero Dios dice no, o sea, tú me miraste y has sido alumbrado. Y según Efesios, era la oración de Pablo, él oraba para que la iglesia en Éfeso pudiera recibir alumbramiento en su entendimiento. Es decir, para que pudieran mirar, ¿sí?, aquellas cosas que tenían como herencia de Dios, por parte de Dios en Jesucristo. Y podemos ver ahí en Efesios capítulo 1, ¿no?, la herencia, la supereminente grandeza de su poder, la herencia que tenemos con los santos, la resurrección, etcétera, muchas cosas ahí, pero Pablo decía que él oraba de esa manera: doblo mis rodillas delante de Dios, ¿sí?, y le pido que sean alumbrados los ojos de su entendimiento. Entonces podemos ver que aquí David, ¿sí?, fue alumbrado. ¿En dónde fue alumbrado? En su entendimiento. Fue alumbrado y él pudo mirar al Señor. Entonces, cuando nosotros recibimos entendimiento de parte del Señor, cuando somos alumbrados por el Señor, entonces nuestro rostro no es avergonzado. No vamos a agachar la cabeza, porque Dios nos va a reivindicar. ¿Lo dije bien? Bueno, más o menos. Ahí está. Bueno, fíjense bien. En el versículo 6 de este Salmo 34, en el versículo 15 y en el versículo 17, leemos que David dice: clamó a Dios en su angustia, en su temor, y fue librado pues de todos sus temores. Esto es interesante también. Vamos a ver esta parte. Así que vamos a leer estos versículos, el 6, el 15 y el 17, donde David dice que clamó a Dios y Dios quitó su angustia y todos sus temores. Versículo 6. Este pobre clamó, dice, y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Qué impresionante. El versículo 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y el versículo 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Aquí tenemos que ver en estos tres versículos cuál fue la experiencia de David en Gat, en medio de los filisteos, en el peligro de muerte. Y estos versículos nos dejan ver, como ya hemos hablado anteriormente, que el temor de David antes de estar en Dios estaba en los filisteos, que podían matarlo. Entonces él se sentía angustiado, se sentía con mucho temor. Pero estos versículos que acabamos de leer, el 6, el 15 y el 17, nos dicen algo impresionante. David, en medio de su angustia, en medio de su temor por el peligro de muerte que estaba viviendo, dice la Biblia en estos versículos que clamó a Dios. Y cuando él clamó a Dios, entonces Dios respondió librándolo. Pero es interesante, amados hermanos, porque en el versículo, déjenme decirles lo siguiente: en el versículo 4, en el 6, en el 15 y en el 17, Dios dice que observa y escucha. Y Dios
está esperando que comencemos a clamar para que Él nos libre. Y en estos versículos vemos eso, que tanto Dios está observando y está atento con su oído para escuchar el clamor de los justos. Tú y yo, amado hermano, somos justos porque todo aquel que ha creído en Jesucristo es justificado. Somos justos porque creímos en Jesucristo y entonces por la fe en Jesús somos declarados justos, dice Pablo en Romanos. Entonces, Dios está esperando, está observando sobre todos los justos. Dios está observando todo en todo tiempo. Y también está no solamente observándonos, sino está con sus oídos atentos para que nosotros comencemos a clamarle en cualquier tiempo. Pero aquí específicamente David estaba clamando a Dios en el tiempo de su angustia y en el tiempo de su temor, porque estaba en peligro de muerte. Qué tremendo. Y fíjense en esto, esta palabra clamor es muy rica, porque estos versículos que acabamos de leer, el 6, el 15 y el 17, nos muestran cómo fue la manera en la que David buscó a Dios. Ya hablamos que David buscó a Dios. Ahora, ¿cómo lo buscó? Bueno, estos versículos, el 6, el 15 y el 17, nos muestran la manera en la que David, en medio de su dificultad, buscó a Dios. ¿Cómo lo buscó? Clamando. Clamando. ¿Y qué es clamar? Bueno, clamar se traduce como invocar, como llamar a alguien por nombre. Eso es clamar, eso es invocar. O sea, en el Antiguo Testamento encontramos la palabra clamar, pero en el Nuevo Testamento encontramos la palabra invocar. ¿Y qué es invocar o qué es clamar? Pues bueno, es llamar a una persona por su nombre. Eso es clamar o eso es invocar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú, ¿por qué decimos Jesús, invoco tu nombre? Bueno, cuando invocamos el nombre de Cristo, le estamos llamando por su nombre, ¿de acuerdo? Le decimos, Señor Jesús, Jesús, Jesucristo, Señor mío, oh Jesús, Jesús. Y entonces le estamos llamando por nombre. Esto es invocar su nombre y esto es clamar a Jesús, ¿de acuerdo? Y la Biblia habla algo impresionante en relación a los que invocan su nombre. Primero dice que estemos con aquellos que con un corazón limpio invocan el nombre de Cristo. Así que tenemos un corazón limpio, estamos juntos, invoquemos el nombre de Cristo. Pero también en un salmo dice la Biblia que Él está cercano, Dios está cercano a los que invocan su nombre, a los que lo invocan de veras. Él está cerca a los que le invocan. Entonces David comenzó a buscar a Dios, clamando a Dios, porque él experimentó que Dios está cercano a los que le invocan. Y él comenzó a clamar y comenzó a invocar el nombre de Dios, comenzó a llamarlo por su nombre. De esta manera comenzó a buscar el rostro de Dios, fue iluminado para no ser avergonzado y para que todos sus temores y todas sus angustias fueran retiradas de su vida. Bueno, esta palabra clamar no solamente significa invocar y llamar por nombre, sino que en estos versículos que encontramos la palabra clamar, nos da la idea, más bien el siguiente significado que voy a decirles de esta palabra clamar, nos enseña cómo David buscó al Señor. No solamente invocó el nombre de Dios, o sea, pronunció su nombre, lo llamaba por nombre, sino que esta palabra clamar también significa dar un grito desgarrador. Y también significa gritar. Significa gritería. No gritería así de mercado, ¿no? No de pásele, pásele, o de una discusión ahí entre dos personas que están gritándose, ¿no? No habla de esa gritería, ¿de acuerdo? No habla de ese grito, no habla de ese grito desgarrador, sino esto nos deja ver esta palabra clamor, ¿sí? Que encontramos, insisto, en el versículo 6, 15 y 17, nos deja ver la manera en la que David persiguió en su búsqueda a Dios.
Él comenzó a gritar, amados hermanos. Comenzó a invocar el nombre de Dios a gritos. Con un grito desgarrador comenzó a buscar el rostro de Dios. Hay momentos en los que tenemos que gritar, amados hermanos. Enciérrate ahí en un closet donde nada más te escuches tú y ten la seguridad que Dios te va a escuchar. Pero hay veces que tenemos que gritarle al Señor, no gritándole que, ¡hey! ¿Qué te pasa? No, sino, Señor Jesús, oh Cristo, ¿cuánto te necesito, Señor? Estoy angustiado, estoy con temor en mi corazón. Señor, viene esto contra mi vida. Señor, tú eres el único que me puede rescatar. Busco tu rostro, oh Señor Jesús. Y gritamos, amados hermanos. Esto el Espíritu te guía en tus tiempos de oración a hacerlo cuando se requiere. Hay momentos en los que se requiere gritar en la presencia de Dios. Imagínate porque se presentan situaciones en la vida, amados hermanos, en las que de pronto tu búsqueda a Dios no es así. Señor, te doy gracias por estos alimentos. Ay, qué bueno eres, Señor. Qué rica sazón le diste a mi esposa. Ay, qué sabroso. Gracias, Señor. No. Hay momentos en la vida en las que tenemos que invocar el nombre del Señor y tenemos que buscarlo con un grito desgarrador, amados hermanos. Hay situaciones en la vida que de pronto te llevan a buscar hacia el Señor, en una situación de peligro, de muerte. O sea, como que hay una intensidad mayor en tu búsqueda por Dios, por las situaciones que estás enfrentando, ¿de acuerdo? Entonces, vemos esto de aquí. Entonces, David, podemos ver que en esa situación de muerte, donde estaba preso por los filisteos, ¿de acuerdo? Esta fue la manera en la que David buscó al Señor. Comenzó a gritar al Señor. No gritando, o sea, no confundamos esta palabra gritar con así una discusión entre dos personas, ¿no? Pues, ¿tú qué traes? Pues, ¿qué? Órale, pues, órale, ¿no? O sea, sí está claro lo que estamos hablando, ¿no? Era una búsqueda de David por el rostro de Dios, por ser librado de todas sus angustias y de todos sus temores. Y pues debemos reconocer que hay muchas cosas que nos atemorizan, hermanos. Hay a veces cosas que nos angustian y nos atemorizan. A veces es, pues, ¿cómo va a terminar mi vejez? Por ejemplo, algunos piensan, ¿no? Y eso les causa temor y angustia. O qué les depara a mis hijos en un futuro, así como el mundo está. Y de pronto esto te causa temor y te causa angustia, pero aún podemos buscar el rostro de Dios de esta manera y decirle, Señor, tú sabes que esto me angustia, tú sabes que esto me atemoriza, pero lo presento delante de ti, echo mi carga y toda mi ansiedad delante de ti, y tú la tomas y tú te encargas de eso, para que mi temor no sea en qué les deparará a mis hijos en el futuro, qué va a suceder de mí en mi vejez, sino que nuestro temor no sea en eso, sino que nuestro temor esté colocado en el Señor, como David lo experimentó. Después de que David pudo clamar a Dios buscando el rostro de Dios, porque estaba atemorizado y estaba angustiado, después ese temor cambió en el temor a Dios, y esto le trajo paz, seguridad, reposo, protección de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es tu temor, amado hermano? ¿Cuál es tu angustia? Clama al Señor, invoca su nombre, pon esa situación delante de Él para que eso deje de ser tu temor y para que tu temor se redirija al lugar correcto, y tu temor tiene que ser el Señor nada más. Qué tremendo, hermanos. Bueno, vemos esto. Y después el versículo 7 se va a la luz. Pero vamos a hablar de este versículo. Ya casi se nos fue el tiempo, pero no quiero que terminemos sin antes ver este versículo 7. Dice, versículo 7, se menciona al ángel de Jehová. Dice, el ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de los que le temen, dice, y los defiende. Bueno,
este versículo pues, menciona al ángel de Jehová. Y sabemos, amados hermanos, que el ángel de Jehová es Cristo mismo antes de que se encarnara, ¿de acuerdo? Antes de que estuviera en el vientre de María y naciera como un ser humano. Bueno, Jesucristo se manifestaba, ¿sí? Y eso lo podemos ver cuando tú leas en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. En cualquier parte del Antiguo Testamento que leas el ángel de Jehová, Él es Jesucristo preencarnado, antes de que Él se manifestara como un ser humano en esta tierra. Bueno, entonces dice aquí el versículo 7, ¿sí? Que entonces podemos decir que Jesús, nuestro amado Jesucristo, acampa, dice, alrededor de los que le temen. Fíjate cuando cambia tu temor de las cosas a las que les tienes temor. Pero cuando tú esos temores, esas angustias, las colocas delante de Cristo, entonces Cristo se deshace de esas situaciones y entonces Él coloca su temor en ti y dice aquí que Jesucristo acampa alrededor de los que le temen. Es decir, que una vez que David cambió su temor por el temor de Dios, ¿de acuerdo? Entonces él pudo experimentar el cobijo, el resguardo, la seguridad, la protección de Jesucristo. Hagan de cuenta que David, estando en Gat, rodeado de los filisteos y del rey Aquis, pienso en esto, es como cuando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron arrojados al horno de fuego ardiendo 7 veces más. Y de pronto Nabucodonosor se queda sorprendido porque dice, ¿no echamos 3 adentro del horno? Yo veo 4. Y el rostro de ese que está caminando ahí en medio del horno de fuego tiene como semejanza de hijo de los dioses. Era Jesucristo, amados hermanos, caminando en medio del horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego. Qué tremendo, amados hermanos. Hagan de cuenta que en este capítulo 34 de Salmos, David estaba como en un pequeño horno de fuego también. Ahí en Gat, prisionero por Aquis y los filisteos que estaban a punto de matarle. Entonces, cuando David cambió su temor de Aquis y de los filisteos a Dios, entonces David pudo experimentar el refugio, el cobijo, la protección, el escudo, la torre fuerte que es Cristo. Qué tremendo. Dice aquí que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces Cristo mismo, escuchen bien, Cristo mismo, amados hermanos, en ese tiempo tan crítico, tan difícil para David, Jesucristo no fue indiferente y estuvo ahí con él. Estuvo ahí. Qué tremendo, amados hermanos. David, no tendrías que estar aquí en Gat. Estás equivocado al estar en Gat. Este lugar representa mi justo juicio sobre la maldad en la tierra. Pero bueno, yo vengo contigo, David. Estoy aquí contigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dice, y los defiende. Qué tremendo. Ahí estaba Cristo con David, hermanos. ¿O por qué lo escribió David? De pronto estaba como muy inspirado y dijo, esto va a rimar súper bien. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No, hermanos, es porque David experimentó la presencia de Jesucristo defendiéndolo, acampando alrededor de él. Esa palabra acampar está impresionante. Acampar significa armar una tienda de campamento, de campaña o una carpa. Eso significa la palabra acampar. Lo repito, armar una tienda o una carpa de campaña. Y esta palabra acampar es la palabra que, es armar una tienda de campaña. ¿Para qué se arma una tienda de campaña? Bueno, esta palabra acampar significa esto: armar una tienda de campaña, ¿sí? Para morar, para vivir, para habitar allí. Por eso les digo que
que Jesucristo estuvo en ese momento con David. Ahí Dios no fue indiferente y Jesucristo se presentó en esta situación tan difícil para David y Jesucristo estuvo ahí. Jesucristo estuvo ahí con él. Entonces, esta tienda para acampar es para vivir allí, es para habitar, para morar allí. Es decir, que de pronto Jesús dijo: David, estás aquí en Gad. Bueno, no es el lugar donde tienes que estar, pero yo vengo, ¿sí?, para estar aquí junto de ti y voy a acampar alrededor de ti, voy a armar una tienda de campaña para morar, para habitar, para vivir contigo en este tiempo tan difícil. Qué tremendo, hermanos. Esta palabra acampar también significa detener. Es decir que David, estás preso en Gad, te tienen detenido, pero yo me detengo también contigo. No estás solo, David. Qué tremendo, hermano. Porque el Señor no es indiferente a lo que nos pasa. No es indiferente. También esta palabra acampar significa permanecer. Es decir, que Jesucristo permaneció todo el tiempo que David estuvo como prisionero en Gad. Todo el tiempo que tuvo que aparentarse como un demente, Jesucristo estuvo allí. Jesucristo se detuvo con David y permaneció fiel con David. Y esto, amados hermanos, es lo mismo que el Señor Jesucristo hace con cada uno de nosotros. Él se detiene cuando nos equivocamos, amados hermanos, porque todos nos equivocamos. Cuando cometemos errores, como todos cometemos errores, ¿sí? La actitud de David fue buscar al Señor y de pronto el Señor, ¿sí?, fue con David. David no tendría que estar en Gad, pero el Señor fue con él a ese lugar. Entonces podemos ver que en ese lugar el Señor aún se detuvo y permaneció con él. Y esta palabra acampar también significa seguir. Es decir, David, estás caminando hacia lo incorrecto, pero yo te voy a seguir. Y te voy a seguir de cerca, David, de tal manera que te estás metiendo en territorios peligrosos. Estás en Gad. Ese no es un lugar que te corresponde, pero yo te voy a seguir, voy a acampar alrededor de ti, voy a permanecer, voy a estar ahí, a detenerme donde tú estás. ¿Sabes para qué, David? Para que te expulsen de este lugar, porque si no, te van a matar aquí. Así que Jesucristo estuvo muy de cerca con David en medio de toda esta situación. David no tendría que estar allí, pero Jesucristo lo siguió, estuvo allí con él, lo rodeó para protegerlo, amados hermanos, para protegerlo. Esto me hace pensar muchas cosas, porque pues David aquí se equivocó, o sea, fue a un lugar equivocado, a Gad, pero Jesucristo lo siguió. ¿Para qué? Para que ahí David experimentara un poquito la disciplina de Dios, porque también Dios lo disciplinó un poco ahí. Dios permitió, esto ya lo vimos anteriormente, Dios mismo fue el que permitió que David quedara preso por los siervos de Aquis y por el mismo rey Aquis, ¿de acuerdo? Entonces Dios también lo permitió, dijo Dios: está bien, David, vas a un lugar que no es correcto, te voy a tener que disciplinar un poco allí, ¿sí? Vas a estar algo angustiado, vas a estar algo temeroso, ¿sí? Pero después voy a provocar todo, voy a tener misericordia de ti, como ya vimos en el Salmo 56, como David dijo: todo el día mis enemigos me pisotean. Acuérdense que Gad significa lagar, y el lagar es un lugar donde se pisan las uvas, y el lagar en la Biblia tiene un significado del justo juicio de la ira de Dios. Es decir, David, no tienes que estar ahí, pero voy a permitir que te pisoteen un poquito. Así que David, dice ahí Salmo 56, versículo 2, si no me estoy equivocando, David dijo: todo el día me pisotean, porque ese Salmo, el 56, también fue en el contexto de esta experiencia de estar aquí en Gad. Pero bueno, entonces, aunque Dios permitió tantito que pisotearan a David, ¿sí?, lo pisotearon como la sal, David se hizo insípido y hubo un momento en el que no sirvió para nada, ¿de acuerdo? Pero Jesucristo lo acompañó, ahí estaba. Jesucristo
se detuvo donde estaba David. Jesucristo permaneció fiel a David y ahí estuvo. David siguió de cerca, Jesús siguió de cerca a David y ahí estuvo. Y dice la Escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Qué tremendo. Entonces David, cuando cambió su temor de los hombres a Dios, pudo experimentar la protección divina de Jesucristo. Qué impresionante, ¿no creen? Entonces vemos esto, amados hermanos. Con esto termino el día de hoy. En Mateo 28:20, ¿sí? Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces podemos ver que Jesucristo estuvo con David en este pequeño horno de fuego, ¿de acuerdo? David pudo experimentar cómo Jesucristo estaba alrededor de él y cómo Jesucristo, ¿sí?, habitó con David en ese tiempo de dificultad. David experimentó cómo Jesucristo vivió con él, moró con él, habitó con él en ese tiempo difícil, y Jesucristo estaba ahí pegado a David, se detuvo, permaneció, y Jesús siguió muy de cerca a David. Qué tremendo, hermanos. Tenemos esperanza, tenemos un Dios maravilloso y lo podemos ver aquí. Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí, pero vamos a seguir un poco más con este Salmo 34, pero ya será para la siguiente ocasión. Padre, pues gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por Cristo, Señor, quien es aquel, Señor, que acampa alrededor de los que le temen. Señor, que nuestro temor esté siempre solamente en ti, Señor. Podemos tener temor de muchas cosas, angustias de muchas cosas, pero echamos toda nuestra carga delante de ti, para que sea quitado ese temor y venga más bien el temor tuyo sobre nosotros, para apartarnos del mal, para ser sabios, Señor, para experimentar tu seguridad, tu cobertura y tu protección. Gracias, Cristo. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque siempre estás alrededor de los que te temen. Y te buscamos, Señor, invocamos tu nombre, oh Cristo. Y gracias por tu bondad y misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén.